En los primeros instantes de vida de aquella niña, algo sucedió que cambiaría para siempre el rumbo de una familia entera. La comadrona, con más de 4 décadas de experiencia, quedó inmóvil. Sin saber cómo reaccionar, jamás había presenciado algo así. La recién nacida presentaba unas marcas de nacimiento tan singulares que provocaron un silencio denso en toda la sala de partos. «Madre de Dios, esto no puede ser», exclamó la abuela materna, que había insistido en estar presente durante el alumbramiento. Sus manos temblaban mientras señalaba con incredulidad el diminuto cuerpo de la niña. Las manchas eran idénticas a las que había tenido su propia madre, la matriarca de la familia, fallecida exactamente unos meses antes. Pero aquello no era más que el principio de una historia que pondría a prueba todas las creencias de quienes la vivieron, una historia que abriría un debate sobre la vida, la muerte y la posibilidad de regresar. La pequeña nació en un pueblo de la Sierra Andaluza, donde todos se conocían desde hacía generaciones. Allí había vivido Doña Concha, la mujer que durante 88 años había sido el pilar y la voz de 3 generaciones. Era respetada por todos y, en el seno familiar, su palabra era ley. Los hijos, los nietos y los bisnietos la llamaban con cariño abuela Concha. Y su carácter firme había guiado a la familia incluso en los momentos más difíciles. Ella poseía 3 marcas muy particulares, una mancha con forma de media luna en el hombro derecho, una señal triangular detrás de la oreja izquierda y, lo más distintivo, 6 pequeños puntos oscuros formando un círculo perfecto en la palma de la mano derecha. Como un rosario dibujado en la piel. Mi madre siempre decía que esas señales eran regalos de Dios, recordaba Carmen, la menor de sus hijas. También contaba que cada una de esas marcas guardaba la memoria de sus vidas anteriores. El 10 de febrero de 2023, Doña Concha partió de este mundo mientras dormía, rodeada por parte de su familia. Sus últimos instantes fueron serenos, pero pronunció unas palabras que nadie entendió del todo. Volveré para cuidar a la pequeña que viene en camino. En ese momento, nadie sabía que Clara, una de sus nietas, estaba embarazada de apenas 2 semanas. Ni siquiera ella misma lo había descubierto. El embarazo se confirmaría días después. Y así, varios meses más tarde, vino al mundo la pequeña Lucía. Cuando la comadrona limpió el cuerpecito de la recién nacida, el aire se llenó de asombro. Las 3 marcas estaban allí en los mismos lugares, con idéntico tamaño y forma. Un murmullo recorrió la sala y todos miraron a la abuela materna, como si buscaran en sus ojos una explicación. Al principio, la familia intentó atribuirlo a una simple casualidad, una coincidencia asombrosa pero explicable. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a aparecer señales que escapaban a cualquier lógica. Cuando Lucía cumplió 3 meses, mostró un comportamiento tan extraño como inquietante. En cada comida dominical, tradición instaurada por Doña Concha hacía más de medio siglo, la pequeña se agitaba y lloraba hasta que la sentaban en la cabecera de la mesa, el lugar exacto donde siempre se sentaba su bisabuela. Si la colocaban en otra silla, lloraba inconsolablemente. Pero en la cabecera se calmaba de inmediato y observaba a todos con una mirada fija, como si reconociera a cada persona sentada allí. A los 4 meses ocurrió el primer episodio que dejó sin palabras a toda la familia. Visitó la casa Teresa, la hermana mayor de Doña Concha, una mujer de 91 años que casi había perdido la vista. Al tomar a Lucía en brazos, la bebé comenzó a hacer suaves movimientos con sus deditos en la palma de la anciana, idénticos a los que Concha solía hacerle desde la infancia para tranquilizarla en momentos de ansiedad. Era un gesto secreto que solo las 2 hermanas conocían. «Conchita, ¿eres tú?», susurró Teresa con lágrimas en los ojos. De manera inmediata, Lucía dejó de llorar y sonrió, algo que, según los médicos, era muy poco común a esa edad como respuesta consciente. El 5.º mes trajo un nuevo suceso. Una tarde lluviosa, la niña comenzó a llorar sin motivo aparente.
Ni los brazos de su madre, ni la leche, ni las canciones habituales lograban consolarla. Desesperada, Clara comenzó a caminar por la casa con la niña en brazos. Al pasar por el salón, Lucía se detuvo en seco y extendió sus pequeños brazos hacia un rincón donde descansaba un viejo piano vertical. Ese piano había sido el compañero inseparable de Doña Concha, que cada noche interpretaba la misma melodía, el Ave María, al acercarla al instrumento. La bebé comenzó a golpear las teclas con un patrón que no parecía aleatorio. Era como si intentara tocar la melodía, explicó Clara, aún asombrada. El médico de la familia, el doctor Ramírez, que llevaba más de 20 años atendiendo a todos, declaró que era imposible que una niña de esa edad tuviera coordinación suficiente para aquello, y sin embargo, él mismo lo vio. La escena se volvió aún más estremecedora cuando Teresa, que seguía de visita, empezó a tararear el Ave María. Lucía dejó de tocar y giró la cabeza hacia su tía abuela, como si reconociera la canción y la estuviera escuchando desde muy dentro. El sexto mes reveló otra conexión. Era el cumpleaños número 15 de Sofía, una de las bisnietas de Concha, y la familia se reunió en el patio para celebrarlo, en medio de las risas y la música. Lucía comenzó a llorar con desesperación, señalando con su manita el huerto que Concha había cuidado durante décadas. Allí solía cultivar albahaca, romero y menta. Desde su muerte, nadie había vuelto a atenderlo, y las plantas estaban secas y descuidadas. Clara llevó a la niña hasta el huerto, y ésta alargó las manos hacia las plantas, emitiendo suaves sonidos como si intentara hablarles. La reacción más intensa fue al tocar la menta. No lloró con rabia, sino que lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Aquella había sido la planta favorita de su bisabuela, con la que preparaba infusiones para toda la familia, en el 7º mes. Decidieron hacer una prueba. Reunieron varios objetos personales de Doña Concha, su rosario, sus gafas de lectura, un dedal de costura y un cuaderno de recetas usado durante más de 40 años. Colocaron también objetos similares que pertenecían a otras personas para descartar que fuera casualidad. Lucía, que apenas comenzaba a gatear, se dirigió directamente hacia el rosario y comenzó a pasarlo entre sus dedos, igual que lo hacía su bisabuela. Después tomó el cuaderno y lo hojeó lentamente, deteniéndose en una página concreta, la receta del bizcocho que Concha preparaba siempre para el cumpleaños de Carmen. La bebé se quedó mirando esa página durante varios minutos, en silencio. El 8º mes fue, quizás, el más desconcertante hasta ese momento, mientras jugaba en la sala. Lucía gateó hasta una esquina cerca de un viejo armario y empezó a golpear con sus manos un punto específico de la pared. Intrigados, movieron los muebles y encontraron un ladrillo suelto. Tras retirarlo, hallaron una pequeña caja de metal que contenía cartas escritas por Concha durante los embarazos de cada uno de sus hijos, fotografías antiguas y, sorprendentemente, un sobre cerrado con el nombre Lucía escrito con su inconfundible letra. Era imposible. Nadie había decidido aún el nombre cuando la niña nació y Concha había muerto antes de que siquiera se confirmara el embarazo. La carta decía: querida nietecita, si estás leyendo esto, es porque he cumplido mi promesa de volver. Cuida de los tuyos como siempre lo hice. El amor nunca desaparece, solo cambia de forma. La aparición de aquella carta sumió a toda la familia en un silencio reverente. Nadie podía explicar cómo era posible que existiera ese sobre con ese nombre y esas palabras, escritas mucho antes del nacimiento de Lucía. Clara, con lágrimas en los ojos, la sostuvo contra su pecho, mientras los demás miembros de la familia se miraban sin saber qué decir. Fue entonces cuando comenzaron a aceptar que aquello quizá no era solo una serie de coincidencias. Tal vez, después de todo, Doña Concha había encontrado una manera de regresar, no en espíritu etéreo, sino en la carne y la sangre de su bisnieta, a partir de aquel día. Cada pequeño gesto de Lucía se examinaba con atención. Los familiares empezaron a notar que la niña tenía preferencias inusuales para su edad.
Por ejemplo, rechazaba los juguetes de plástico coloridos y se sentía fascinada por utensilios de madera, viejas cucharas y paños bordados a mano, siempre que veía a alguien coser. Se quedaba quieta observando con una concentración impropia de un bebé. Era imposible no recordar que Concha había pasado innumerables horas frente a su máquina de coser, confeccionando ropa para toda la familia y remendando hasta la prenda más humilde. Cuando Lucía cumplió 1 año, decidieron celebrar su cumpleaños en la misma casa donde Concha había vivido toda su vida. Prepararon el patio, adornaron las paredes con guirnaldas. Como era tradición, Carmen horneó el bizcocho con la receta heredada de su madre. En el momento de soplar la vela, ocurrió algo que todos recordaron con asombro durante meses. Una mariposa amarilla entró volando por la ventana y se posó sobre el hombro de la niña. Permaneció allí durante varios segundos, sin mostrar miedo, mientras Lucía sonreía y la tocaba con delicadeza. Aquella mariposa no era cualquier insecto para la familia. Concha siempre decía que, cuando ella muriera, su alma regresaría, en forma de mariposa amarilla, para avisar que estaba cerca. La coincidencia dejó sin palabras incluso a los más escépticos. En los días posteriores, Lucía comenzó a pronunciar sus primeras palabras. Curiosamente, las primeras no fueron mamá o papá, sino Sofía y Teresa, nombres de su prima y de su hermana mayor respectivamente. Lo extraño era que no pasaba mucho tiempo con ellas, pero las reconocía y se dirigía a ellas con una familiaridad sorprendente. Cuando alguien le preguntaba quién es Teresa, la niña sonreía y daba unas palmaditas en la mano de la anciana. Igual que Concha solía hacerlo para tranquilizarla, a Teresa aquello le producía una mezcla de ternura y sobrecogimiento que no sabía cómo expresar. Hubo también un episodio particularmente revelador cuando Lucía tenía 14 meses. Una tarde, mientras Clara ordenaba un armario, encontró un viejo pañuelo de encaje que había pertenecido a su abuela. Decidió enseñárselo a la niña, pensando que le gustaría la textura. Pero Lucía lo tomó con ambas manos, lo acercó a su rostro y lo olió profundamente como si estuviera recordando un aroma familiar. Después lo dobló cuidadosamente, de una manera que no podría haber aprendido, y lo colocó sobre la mesa con el mismo gesto que Concha usaba para dejar la ropa planchada. El médico de la familia, el doctor Ramírez, que había seguido el crecimiento de Lucía desde su nacimiento, comenzó a interesarse más en el caso. No porque creyera en la reencarnación, sino porque las coincidencias empezaban a acumularse de manera alarmante. Documentó algunos de los episodios y los compartió, de forma anónima, con un colega que trabajaba en la Universidad de Granada. Este sugirió que, aunque no se podía probar nada de forma científica, el fenómeno de memoria heredada a través de gestos y preferencias no era del todo desconocido. Sin embargo, incluso él admitió que las coincidencias específicas como las marcas de nacimiento y el sobre con el nombre escapaban a cualquier explicación lógica hacia los 15 meses. Lucía desarrolló un hábito que desconcertaba a todos. Cada vez que alguien se sentaba en la vieja mecedora del salón, ella se acercaba gateando, tiraba suavemente de la ropa de la persona y hacía un gesto para que se levantara. Una vez libre, subía a la mecedora, se acomodaba y comenzaba a balancearse suavemente como si aquel fuera su lugar natural. Aquella mecedora había sido el asiento favorito de Concha, desde donde observaba las reuniones familiares mientras tejía o contaba historias. El parecido en la postura y el movimiento era tan exacto que incluso los más incrédulos admitían sentir escalofríos. En una ocasión, durante una tarde de verano, la familia decidió organizar una comida al aire libre. Encendieron la vieja radio que había pertenecido a Concha, un aparato antiguo de madera que todavía funcionaba entre las emisoras modernas. Alguien encontró por casualidad una transmisión de música clásica. Cuando comenzó a sonar una pieza de Chopin que Concha solía tocar en el piano, Lucía dejó de jugar. Se quedó quieta y empezó a mover los dedos sobre la mesa imitando el teclado. Algunos familiares se miraron con una mezcla de incredulidad y emoción.
Clara, que recordaba a su abuela tocando esa misma pieza, sintió un nudo en la garganta. Poco a poco, el relato de esta niña comenzó a circular por el pueblo. Algunos vecinos se acercaban con curiosidad, otros con respeto, y no faltaban los que susurraban que eso no era normal. La iglesia local evitaba pronunciarse, aunque el párroco, un hombre de fe sólida, reconocía en privado que ciertos misterios de la vida escapaban al entendimiento humano. Si el amor de Dios es eterno, ¿por qué no podrían serlo también los lazos que Él bendice? Dijo una vez, aludiendo al vínculo entre Concha y su familia. En el mes 16, ocurrió uno de los episodios más extraños. Clara decidió llevar a Lucía a la plaza del pueblo, donde se celebraba una feria de artesanía. En uno de los puestos, un anciano vendía bordados y pañuelos antiguos, sin que nadie la guiara. Lucía se acercó a una mesa donde había decenas de piezas y tomó un mantel pequeño con flores bordadas en hilo azul. El vendedor, sorprendido, le dijo a Clara, este diseño lo hacía solo una mujer en todo el pueblo. Y falleció el año pasado, se llamaba Concha. Clara sintió que se le helaba la sangre. No había forma de que su hija supiera aquello, ni de que escogiera precisamente ese mantel entre tantos. A medida que el tiempo avanzaba, la familia se debatía entre la necesidad de proteger la intimidad de Lucía y el deseo de comprender lo que estaba ocurriendo. Algunos proponían acudir a especialistas en fenómenos paranormales, mientras que otros temían que exponer a la niña pudiera traer consecuencias negativas. Clara, profundamente unida a su hija, prefería dejar que las cosas siguieran su curso natural, observando y documentando cada nuevo suceso. Fue en ese contexto que, una noche de otoño, Lucía pronunció una frase que dejó a todos sin aliento. Estaban reunidos en el salón, hablando sobre los recuerdos de Concha, cuando la niña, sin mirar a nadie en particular, dijo con voz clara, «Yo os cuido». Nadie en la familia recordaba haberle enseñado esa frase, pero era exactamente lo que Concha solía decir al despedirse de ellos después de cada reunión familiar. Aquel instante marcó un antes y un después. Desde entonces, la familia empezó a aceptar con naturalidad que la presencia de Doña Concha, de algún modo, seguía viva a través de Lucía. Ya no se trataba solo de coincidencias o gestos similares. Era como si el espíritu mismo de la anciana se hubiera entretejido en la nueva vida de su bisnieta. Sin embargo, lejos de producirles temor, esa idea les daba consuelo. Sentían que la persona que tanto los había amado había cumplido su promesa de volver para cuidarles en los meses siguientes. Lucía continuó mostrando rasgos que reforzaban esta creencia. Por ejemplo, cuando se acercaba la época de la cosecha de almendras, insistía en acompañar a Carmen al huerto, algo extraño para una niña tan pequeña. Allí se quedaba sentada, mirando atentamente cómo recogían los frutos. Y a veces señalaba los árboles que, según Carmen, eran precisamente los favoritos de Concha. Además, Lucía parecía tener una memoria sorprendente para reconocer caminos si la llevaban a pasear por las callejuelas empedradas del pueblo. A menudo dirigía a los adultos hacia rutas que la llevaban de regreso a la antigua casa de su bisabuela. Uno de los episodios más comentados ocurrió una tarde de invierno cuando Clara encontró a Lucía en el desván, un lugar que rara vez visitaban. La niña estaba sentada junto a un viejo baúl, intentando abrirlo con las manos diminutas. Lo curioso era que ese baúl había permanecido cerrado desde la muerte de Concha, y nadie recordaba haberle hablado de él. Con la ayuda de Clara, lograron abrirlo, y en su interior encontraron varias fotografías en blanco y negro, cartas y pequeños objetos personales de la anciana. Lucía tomó una de las fotografías que mostraba a Concha de joven junto a un hombre desconocido para la mayoría. Con total naturalidad, señaló la imagen y dijo, «Miguel», al investigar. Clara descubrió que Miguel había sido un amigo de juventud de su abuela, del que ella hablaba muy poco y siempre con un brillo especial en los ojos para entonces. Incluso los vecinos más escépticos empezaban a mirar a Lucía con curiosidad y respeto. Algunos afirmaban que era una niña
vieja expresión que en el pueblo se usaba para referirse a los pequeños que parecían tener un alma experimentada. Otros, más supersticiosos, llevaban amuletos cuando sabían que iban a encontrársela, no por miedo, sino como una forma de reconocer el misterio que la rodeaba. El segundo cumpleaños de Lucía fue un evento cargado de simbolismo. Se celebró nuevamente en la casa familiar y, como si el destino quisiera reafirmar la historia, otra mariposa amarilla apareció durante la fiesta. Esta vez se posó brevemente sobre la tarta. Justo antes de que Lucía soplara las velas, los presentes no pudieron evitar recordar la promesa que Concha había hecho antes de morir y la conexión evidente entre aquel insecto y la niña, en el ámbito más íntimo. Clara notaba cambios en la manera en que Lucía interactuaba con cada miembro de la familia. Con algunos mostraba una paciencia infinita, con otros una autoridad suave como si fuera una figura mayor aconsejando. Teresa, la hermana de Concha que todavía vivía, aseguraba que, cuando Lucía le tomaba la mano, sentía la misma calidez y seguridad que había sentido toda su vida al lado de su hermana. A medida que crecía, Lucía empezó a desarrollar un vocabulario más amplio, pero con expresiones antiguas propias de otra época. Decía frases como "esto está para remendar" o "hay que guardarlo para la visita", giros lingüísticos que ya casi nadie usaba en el pueblo, excepto Concha en sus últimos años. Incluso su manera de pronunciar ciertas palabras tenía un acento peculiar, diferente al de su entorno inmediato, pero idéntico al que tenía la anciana con el paso de los meses. La familia comprendió que no podían ni querían buscar una explicación definitiva. Algunos miembros seguían pensando que se trataba de una herencia cultural y genética. Otros estaban convencidos de que la reencarnación era real. Lo cierto era que, más allá de cualquier teoría, Lucía se había convertido en un puente vivo entre el pasado y el presente, un recordatorio tangible de que los lazos afectivos no conocen fronteras temporales. En la primavera siguiente, Clara llevó a Lucía al cementerio por primera vez para visitar la tumba de Concha. Fue un día soleado, y el camposanto estaba cubierto de flores silvestres, sin que nadie le dijera nada. La niña se dirigió directamente hacia la lápida. Correcta, se agachó y acarició el mármol con suavidad. Luego, colocó una margarita que había recogido por el camino y susurró algo que Clara no alcanzó a entender, pero que sonó como una despedida y un saludo al mismo tiempo. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos en ese instante. No le quedaban dudas de que algo profundo y verdadero unía a su hija con la mujer que había marcado a toda la familia. La vida continuó en el pequeño pueblo y Lucía siguió creciendo, llevando consigo las huellas visibles e invisibles de aquella conexión extraordinaria. Cada vez que alguien nuevo escuchaba la historia, se sorprendía y preguntaba detalles, y Clara la contaba sin exageraciones, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Para ella, no importaba si el fenómeno podía explicarse o no, lo esencial era que, gracias a Lucía, sentía que su abuela no se había ido del todo. Con el tiempo, la niña empezó a forjar su propia identidad, pero siempre conservando destellos de aquel espíritu antiguo que la familia reconocía tan bien. A veces, al ver su sonrisa, su manera de tomar una taza de té o su forma de caminar descalza por el patio, era imposible no pensar en Concha. Y aunque nadie podía predecir cuánto de esa conexión permanecería con los años, todos coincidían en que el amor que la había traído de vuelta, de una forma u otra, seguiría presente para siempre, porque, al final, en aquel rincón tranquilo de España, la historia de Lucía y Concha no era solo un relato sobre reencarnación o coincidencias asombrosas. Era, sobre todo, un testimonio del poder de los afectos, de la memoria y de la promesa cumplida de un corazón que, incluso después de dejar de latir, encontró la manera de seguir cuidando a los suyos.